y Padre del género humano, suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llena nuestras mentes con tu divino esplendor y carga este templo con vibraciones de poder cósmico para que podamos sentir y comprender la grandeza de tu sabiduría y tener una manifestación de tus leyes para la mayor gloria de tu reino y el desenvolvimiento de la conciencia inmortal del hombre. Que así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor y nuestra propia alma, nos rodeamos del círculo de su sagrada protección, donde ningún mal puede penetrar. Gracias. Vamos a comenzar por recordar la última diapositiva que estuvimos viendo en la anterior clase. En esta diapositiva estábamos hablando que nuestro cuerpo físico, representado en el árbol de la vida por este círculo, la esfera de Malkut, está íntimamente unido, como si dijéramos, a un cuerpo de luz que lo interpenetra y que es la cuenca en la que se establece la vida. La vida pasa al cuerpo físico, a nuestro organismo, a través de un cuerpo sutil que no se ve a simple vista, pero que es perceptible y se percibe como un cuerpo vital de energía, de calor, de magnetismo. Ese cuerpo energético está íntimamente unido al cuerpo físico. En el árbol de la vida está representado por esta luz que sale de lo que es la simple esfera. Así que nuestro cuerpo físico tiene como una pequeña luz alrededor que es más intensa o menos intensa en relación al grado de vitalidad que entre lo más físico y este cuerpo que establece la vida puede establecerse, puede darse. Este cuerpo de luz está formado por una infinidad de pequeños tubitos que se llaman nadis, que se entremezclan, unos más pequeños, otros más grandes, donde estos se entremezclan como si fuera pues un árbol muy ramificado. Allí se establece un punto energético mayor, que llamamos un chakra o un chakra menor, donde hay algunos de estos más largos, son detectados por algunas de las ciencias de la medicina, como la medicina tradicional china, que sabe dónde están los meridianos energéticos, que eso no es sobre el cuerpo físico, sino sobre un cuerpo energético, un cuerpo que es el cuerpo que recoge toda la vida que desciende desde el origen, desde lo más alto, y en esta recolección establece un patrón energético sobre el que se construye el cuerpo físico. Este patrón energético, este cuerpo vital, tiene diferentes nombres. En la tradición teosófica se le llama el cuerpo etérico, nosotros lo llamamos el cuerpo vital, pero pertenece al plano físico, por eso no es una esfera separada en el árbol del diagrama que habla de cómo somos. Y este árbol dice, esto es el nivel mental, mente concreta, mente abstracta, esto es el nivel emocional, esto es el nivel físico. En el nivel físico hay que saber distinguir estos dos aspectos. Algunas terapias los distinguen muy bien, como la terapia la medicina tradicional china con la acupuntura. Los sanadores con las imposiciones de manos también saben muy bien que no están trabajando directamente sobre el cuerpo físico, sino sobre un cuerpo energético. La terapia de polaridad, por ejemplo, también trabaja según las leyes de polaridad sobre este cuerpo energético. Muchos de los masajes de tradición oriental que se realizan pues no buscan el efecto sobre el cuerpo físico, sino sobre esos fluidos, esos entramados tan energéticos que son los que establecen la vida. También esto, pues grandes tradiciones de medicina, como medicina oriental, como el Reiki, pues saben muy bien de estos aspectos sobre los cuales establecen los patrones de salud. Este cuerpo energético y el cuerpo físico están siempre muy unidos, se les considera
una unidad. Así que cuando nosotros decimos el cuerpo físico, hablamos de los dos al mismo tiempo. Pero hay que tener en cuenta que el hecho del fallecimiento, el hecho de que un individuo deja de existir sobre el plano físico, y que hoy lo veremos con amplitud, básicamente es que estos dos niveles se separan. Este podría ser lo que llamaríamos el primer acto que ocurre. El primer acto es que hay una separación entre la vida y su expresión en el plano físico de la vida, que es el cuerpo orgánico. Pero hasta que ocurre esto, esta diferente unión tiene 3 grados. Generalmente ha de ser una unión normal, sana, pero también puede ser una unión endeble, y decíamos que el primer tipo era un tipo donde no hay mucha unión, y entonces pues se pueden establecer condiciones de salud endeble, de tener una baja salud y estar, como la vida no está muy fuerte establecida en el organismo físico, pues el individuo es de aquellos que lo agarra todo. Agarra el virus A, el virus B, la gripe, el resfriado del otro, y siempre está en una condición muy débil. Hay, desde luego, como he dicho antes, hay terapias, hay medicinas, hay ejercicios para que haya una buena unión. También comentábamos, esto es un resumen de la clase anterior, también comentábamos que la cámara Kildrian lo que detecta es esta vitalidad. Y puede decirnos si el individuo tiene muy bien unidos estos dos aspectos, o los tiene endebles, o está en una condición muy sana, muy vital, o en una condición de debilidad en ese sentido. No detecta esa visión, o la visión áurica que alguien pueda tener, no está detectando en principio otros aspectos que no sean estos, que están relacionados con la salud y la vitalidad y algunos aspectos que en esta unión entre un cuerpo energético y su expresión en el plano físico, el cuerpo físico, pues puede tener zonas de bloqueos, o zonas donde hay un trauma, o zonas de debilidad, y era el segundo tipo, y en el cual decíamos que entonces ahí pues puede haber un lumbago, lo que en acupuntura se llama una energía perversa. Oh, me ha cogido aquí, uy, no, ponte al otro lado porque aquí no quiero girar la cabeza para mirarte, ¿no? Ponte allá, porque ahí estas cosas pues hablan de que no ha fluido bien la vida, el fenómeno vida en el organismo físico. Y ya hemos dicho que cuando estos dos aspectos se separan es lo que denominamos la muerte en el plano físico, pero hoy veremos más de esto. Hemos estado viendo lo que es la vida, y hemos hablado de que la vida no se puede quitar. La vida es un fenómeno universal, lo abarca todo, es cósmica, se expresa en diferentes grados, en la piedra, en la planta, en el animal, en las galaxias, en los soles y sistemas solares, en el organismo humano. Cuando en este aspecto de cuenco de la vida que decíamos, pues está muy separado del organismo físico, es el tercer tipo, y dice, esta conexión tan débil pues hace que el ser interno, la parte superior del árbol que describe nuestro ser interior, nuestro nivel espiritual y divino, tenga poco contacto con el cuerpo físico. Está como muy separado, incluso el nivel intelectual o el nivel emocional puede llegar a estar en muy poco contacto, muy separado del cuerpo físico. Entonces, en esos casos, pues puede llegar a ocurrir que se den obsesiones, que se den manías, que se den incluso posesiones que no pertenecen al individuo. Lo que, al tener el cuerpo físico tan endeble en su unión con el resto del árbol, pues entonces se favorece que existan este tipo de anomalías, desvanecimientos, pérdida de conciencia, epilepsia, etc. Así que estábamos hablando, y esto es, como digo, el resumen de la clase anterior, estábamos hablando de esta íntima unión que existe entre la expresión de la vida en el plano físico, que podemos denominar pues el cuerpo vital o el cuerpo etérico, y el propio organismo. El estado natural, el estado que se expresa en un individuo normal, es un estado en el que esto está muy unido.
Este estado es un estado de salud. El individuo está sano y el individuo pues tiene una sana expresión de su vida. Pero aunque la tenga en uno de estos tres tipos, esas tres anomalías, pues siempre se puede hacer mucho por trabajar y porque esa vitalidad se aúne muy bien al cuerpo físico. Lo principal, lo decíamos en la clase anterior, lo principal está relacionado siempre con ejercicios físicos, ejercicios que el influjo de la respiración, que tiene una importancia extraordinaria en este aspecto, como también hemos visto en una clase anterior, pues entre muy bien en el organismo físico, se aúne muy bien. Y en ese sentido, pues el caminar, el nadar, el hacer ejercicio al aire libre, el pasear o el cultivar la tierra, pues establece muy bien esta unión entre uno y otro. Voy a poner un ejemplo. Pues he conocido varios individuos que tenían epilepsia desde pequeños. Así, los doctores dicen que prácticamente la epilepsia, según qué tipo de epilepsia, pero el que ya desde pequeño siempre lo han tenido es incurable. Pero he conocido 3 casos en particular, y esos 3 casos en particular eran de compañeros de artes marciales, que al entrar en una escuela de karate y ser entrenados con una disciplina muy severa dentro de todo un desarrollo en el arte marcial, la epilepsia desapareció. O sea, ¿qué es lo que se consiguió? Se consiguió no buscándolo, sino como un beneficio adicional, que esos 2 cuerpos se quedaran muy bien establecidos y por alguna anomalía que pudiera venir del pasado o del origen que fuera, esto se solventó y los 3 individuos, al cabo de unos años de practicar artes marciales, nunca más tuvieron ningún ataque epiléptico. Y pongo este caso para decir que nosotros podemos hacer mucho al respecto. Y a continuación, pues vamos a leer una diapositiva ya correspondiente al día de hoy, en la que estamos hablando de llevar esto no a un estado natural, sino a lo que llamaríamos un superestado. ¿Nos lo lees, por favor? Tipo inverso. El cuerpo vital está tan unido o integrado con la personalidad que todas las partes del cuerpo físico se encuentran en una condición óptima de estimulación permanente o de esfuerzo galvanizador. Aquí vemos el arte marcial del Aikido, pero podríamos haber puesto también el Tai Chi como nombre en una anterior ocasión, o simplemente podríamos haber puesto pues un buen individuo que hace caminatas. En cualquier caso, aquí el límite ha sido traspasado y hay una galvanización. ¿Por qué he usado esta palabra? Porque es como un efecto de polaridades y de corrientes. Está muy unido la vida al cuerpo físico, y en la expresión del arte hay una expresión superior, como la que expresó el maestro Ueshiba en artes marciales, que él a una edad muy mayor, muy viejito, era capaz de enfrentarse pues a 6 o 7 fornidos contrincantes y nunca lo podían ni siquiera tocar. O sea, con un palo le querían dar y él pues hacía los movimientos propios de su arte, como esta es una foto real de una exhibición, él en medio, todos estos individuos a su alrededor, con un único objeto, lo que llamaríamos darle un garrotazo. Entonces, por más que se esforzaban, nunca podían ni siquiera tocarlo. Y hay varias filmaciones al respecto, que son cintas antiguas que circulan por internet, que si ponéis el nombre del maestro, Morihei Ueshiba, pues veréis como allí la unión entre la expresión de la vida y el cuerpo físico ha sido llevada ya a un nivel altísimo, a un nivel de arte y de perfección extrema. Sin embargo, este nivel de arte y de perfección también lo podemos ver, como antes había dicho, en el hombre de campo. Un hombre de campo que vemos que cuando digo hombre, es hombre-mujer, pues que vemos que es un individuo extremadamente sano, muy vital, muy fuerte, como dice aquí, un cuerpo vital muy integrado. Un cuerpo vital integrado. Esto tanto puede ocurrir en una conciencia altamente evolucionada
como en un individuo verdaderamente simple. Le doy las gracias al que me ha facilitado esta foto, que es un argentino, y que por la expresión de su rostro y de sus características es un buen ejemplo de alguien muy vital y relacionado con la vida de campo, que además es un campesino propio de la Pampa argentina. Y aquí vemos un ejemplo que puede no estar relacionado con una evolución de conciencia, puede no estar relacionado con un interés por la ética, la moral, los altos principios, el servicio al prójimo, aquello que llamaríamos espiritualidad, como puede ser lo que hemos visto antes en el maestro Morei Ueshiba, sino simplemente que este es por su modo de vivir. También anecdóticamente puedo explicar que a veces he tenido alumnos en diferentes niveles que han padecido estos síntomas y que han venido a explicarme ¿y qué puedo hacer para que no me ocurra esto? Una hipersensibilidad al mundo psíquico, por ejemplo, con descontrol de la fenomenología relacionada con la adentrarse como si estuviera entre un trance entre el mundo físico y el mundo no físico. Y en otros casos, una falta evidente de vitalidad. Y creo que lo dije también en la anterior clase, y lo que les he recomendado siempre y lo que recomendaré siempre es muy fácil y suena a broma, pero no lo es. Les he dicho, dedícate a cultivar patatas, es decir, pon un huerto en tu casa y trabaja la tierra y muévete pues arrancando hierbas, haciendo surcos, regando, poniendo las patatas y cultivándolas. Es una manera de decir, muévete mucho en los niveles más terrenales, haciendo ejercicio muy relacionado con el plano físico para que desaparezca esa falta de unión entre el cuerpo de la vida, el cuerpo vital energético y tu expresión en el cuerpo físico. Y aléjate de todos aquellos fenómenos o todas aquellas tendencias que pudieran llevar a una separación, como pudieran ser las características que da los fenómenos relacionados con los médiums, con el hipnotismo o con otros fenómenos que puede tender a que se separen esos dos niveles. Cuando hemos estado viendo, ahora que hemos estado viendo todo esto, ha sido como si dijéramos el último capítulo de la introducción acerca de qué es la vida y cómo la vida se expresa a nuestro alrededor. Estudiando la vida, estamos estudiando la muerte, y al estudiar la vida y la muerte, estamos intentando, en primer lugar, vivir nuestra experiencia cotidiana en una manera más intensa, más plena, más inteligente, más sabia, y afrontar la experiencia de la muerte de una manera completamente distinta. Ahora cambiamos de capítulo, y si hemos estado viendo, aunque volveremos una y otra vez a los mismos conceptos para ampliarlos cada vez más, cambiamos de capítulo y ahora vamos a contestar de esas preguntas que siempre nos formulamos y que las enumeramos al principio de las clases. Vamos a hablar de, entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte en un individuo? Porque si la vida no puede quitarse, es omnipresente y nosotros somos de naturaleza inmortal y lo único que ocurre es que el cuerpo físico se separa de la vida y se desmorona, etc. Entonces vamos a ver la definición y vamos a ver las características y cómo ocurre el proceso de la muerte, según cómo lo estudiamos nosotros, que somos estudiantes de Cábala. Así que nos basamos en este diagrama del árbol de la vida. Veamos la definición de la muerte desde el punto de vista esotérico. ¿Nos lo quieres leer, por favor? La muerte es la disociación de los principios humanos, la destrucción del cuaternario inferior, la liberación de los principios superiores. Son tres frases, las tres frases nos hablan básicamente de lo mismo. Nos dicen, ¿la muerte qué es? Es una disociación
De hecho, ya cuando estábamos hablando esto que he explicado anteriormente, ya estábamos diciendo que ese cuenco de vida se disocia, se separa de su expresión en el plano físico, a veces hasta que se rompe, completamente separado. Cuando está completamente separado, el cuerpo físico desaparece. Pero aquí no dice solamente el nivel físico de nuestra existencia, sino que dice la disociación de los principios humanos, de aquellos rasgos, aquellas características, los planos, mundos, cuerpos, que hacen como una integridad, como una unidad total, que un individuo sea un ser humano. Y luego dice, es la destrucción del cuaternario inferior. Así que en este ser humano y en esta disociación hay un nivel que se destruye, y ese nivel es el del cuaternario inferior. Ahora hablaré 2 palabras sobre ello. Y luego dice la liberación de los principios superiores. Así que hay unos principios superiores y unos principios inferiores. Cuando los superiores se liberan de los inferiores, entonces acontece este fenómeno que nosotros llamamos muerte, que es un fenómeno de la vida, que ya hemos hablado, que es una simple fase de la vida por la que pasamos una y otra vez. Este diagrama, como he dicho antes, representa al ser humano, lo hemos estudiado, vamos a recordarlo muy brevemente y vamos a ver qué nos está diciendo. Es una descripción de un ser humano. Un ser humano tiene un punto divino en el centro de su ser, lo más alto, del cual emana un principio cósmico masculino y femenino que podemos decir son las leyes de polaridad a través de las cuales se establece un triángulo espiritual que se llama en Kabbalah Ruach, un triángulo denominado el alma vital y una expresión en el plano físico que se llama el Gub, que se llama el cuerpo físico. Si lo miramos más detalladamente, esto es nuestro cuerpo físico, el que ahora podemos ver que tenemos todos nosotros. Esto es nuestro nivel emocional, que si digo que vais muy mal pintados o muy mal pintadas o muy mal peinados o que vuestra corbata es muy fea, enseguida lo pondremos en movimiento, el cuerpo emocional. Luego pensaréis no, está bromeando, entonces ese es el cuerpo mental, o a lo mejor no bromeo y volvemos al cuerpo emocional, pero el cuerpo mental y el mental abstracto, la creatividad, la sensación artística, la genialidad en el individuo. Estos son los principios que expresan la espiritualidad. Este es el punto focal del amor, es la capacidad de amar, de percibir la belleza, y esto es la capacidad de percibir la justicia cósmica y la compasión cósmica, así que este es el triángulo espiritual y este es el nivel divino. Todo esto conforma un ser humano. Cuando nosotros vemos un ser humano, está formado por todo esto. Algunos aspectos los percibimos de inmediato. Si nos llama y nos dice, ¡hey!, estamos escuchando. Si nos dice, tú que estás ahí de pie, ven. Está pensando, está hablando, estamos percibiendo cómo su pensamiento llega hasta nosotros en forma de palabras y de gestos. Si además nos lo dice con muy malos modos, vemos cómo su pensamiento va acompañado de un nivel emocional mal educado, y si además nos hace gestos, pues los vemos en su cuerpo físico. Cuando vemos un individuo, vemos todo esto. Si el individuo emana amor, estaremos percibiendo niveles más altos de ese mismo individuo, pero siempre es el mismo individuo. Cuando queremos representarlo de una manera simple, tenemos el diagrama. El diagrama, ya sabéis que ese diagrama representa muchas más cosas, representa también al cosmos, etcétera, y la escalera de evolución, pero ahora en esta simple percepción, el diagrama nos está representando a cada uno de nosotros. Aquí lo tenemos muy elaborado, más detallado, pero básicamente es el mismo. Cuando un individuo piensa o siente o tiene la percepción de que lo único que existe es el plano físico, entonces no ve todo ese diagrama, lo único que ve es la esfera de abajo del plano físico. Así que esto es lo que ve un individuo normal que no se preocupa de nada y que dice todo lo que veo es lo que eres, o lo que toco, lo que veo, lo que siente, y además es incapaz de distinguir entre los niveles superiores del individuo o del ser, la expresión mental, lo unifica todo
en una única expresión, la expresión física, entonces no está viendo, ni percibiendo, ni relacionándose con el individuo completo, en el nivel en que cada uno de nosotros puede expresar ese individuo completo. No todos lo pueden expresar, pero sí pueden expresar al menos los 4 aspectos de abajo, lo que se llama el cuaternario inferior, que es el físico, emocional, mental superior y mental concreto y abstracto. Ahora, si solamente vemos el plano físico y ahí pensamos que está todo, pues la percepción es solamente el plano físico. También la podemos representar de esta manera. Vemos a un individuo y ese individuo lo es todo en su cuerpo físico. Cuando ocurre el fenómeno de la muerte, cuando el individuo muere, el individuo común que solamente ve esto, pues lo que percibe que ocurre es esto, fijaros. ¿Veis? ¡Puf! Ha desaparecido. Entonces, ¿qué dice? Dice, se ha muerto, ya está, no hay nada más. Ha fallecido, ya no está. Antes estaba, y está el recuerdo, dice, antes estaba, y ahora ya no está. ¿Por qué? Porque hay una percepción solamente de un nivel. Pero esto no es así. El individuo es más que esto. Ya en el plano físico hemos estudiado que el individuo está compuesto por una serie de aspectos distintos, aspectos de tierra, de agua, de aire, de fuego. Ya es una composición de diferentes elementos. No es tan simple como decir solo cuerpo físico. El cuerpo físico ya está formado de otros aspectos que se pueden detectar. El calor que circula por el individuo y el magnetismo y la electricidad no es lo mismo que los líquidos y los fluidos, ni eso es lo mismo que el aire que está en... Y sabemos, y hemos estudiado un poco, que eso depende de una vida elemental en la que nosotros nos estamos expresando. Así que el cuerpo físico en sí mismo es mucho más y no es un simple flop, el desaparecer, que la percepción más simple que un individuo pueda tener de lo que ve y de lo que experimenta. Podemos colocar este cuerpo físico, lo podemos colocar en su lugar, en el árbol, aquí abajo, así que lo hemos hecho un poquito más grande porque ahora estamos prestando atención aquí y tenemos todo el árbol. Hay una percepción distinta en cuanto a lo que un individuo es, de lo que antes simplemente estábamos viendo como una única esfera. Así que si esta esfera de aquí, que es nuestra identificación en el plano físico para todos los individuos, fallece y muere, exactamente, según un diagrama, según un simbolismo, pues lo que ocurre es que se va, desaparece, pero no hay un flop de se acabó todo, porque todavía queda 9 de 10, así que queda el 90% del individuo. Hay 10 niveles, 10 esferas, queda el 90% del individuo. Eso es mayoría absoluta. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo el acto de fallecer. Lo que ocurre cuando un individuo decimos que muere. ¿Qué ha pasado? Que su expresión en el plano físico ya no existe, pero el individuo, o sea nosotros, seguiremos existiendo en el otro 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que seguiremos teniendo nuestro nivel emocional. Así que todas las emociones que ahora podamos sentir, las sentiremos inmediatamente después. Las sentiremos, no es exacto, hemos de decir, las podemos llegar a sentir, porque hay diferenciaciones. Si el individuo se queda dormido cuando se va de viaje, pues no ve nada. Es como cuando subimos a un tren y entonces nada más subir nos dormimos. Y cuando llegamos a la estación nos dicen, ¿qué tal el paisaje? ¿Paisaje? ¿Qué paisaje? Muy bonito, pero no hemos visto nada. Dice, ¿ya has visto el mar? ¿Estaba tranquilo? ¿Había mucho? No me he enterado. Bueno, si no se ha enterado que esto puede ocurrir, y veremos en qué casos los individuos se enteran y en qué casos no se enteran,
y hemos de saber si nuestro caso será de los que nos enteraremos o de los que no nos enteraremos y los grados que hay. Esto formará parte de nuestro estudio, pero suponiendo que somos y que estamos viendo un caso de los que están atentos al viaje, pues entonces se encontrará el individuo, nos encontraremos nosotros con nuestro nivel emocional. Nuestro nivel emocional, nuestro nivel mental. ¿Qué quiere decir? Que tendremos capacidad de pensar como tenemos ahora. Podremos pensar y podremos al mismo tiempo sentir. Podremos estar enfadados, o podremos estar contentos o exaltados, o podremos estar atemorizados, o podremos estar con ira. Todo el nivel emocional, ya lo veis, está aquí, está intacto. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que no hay posibilidades de conectarse con el plano físico. No hay cuerpo de expresión en el plano físico. No hay manera de adentrarse en el plano físico, de tocar el plano físico. No existe la posibilidad de una comunicación en el físico a través de lo físico, pero sí existe a través de lo emocional. Así que alguien dice, mi abuelita falleció ayer, pero hoy mientras estaba en la cocina, mientras cocinaba, la he sentido. He sentido como su presencia y como que me decía que estaba muy bien y que me ama y que me cuida. Y yo he sentido que estaba mi abuelita ahí. ¿Pero la has visto? No. ¿La has tocado? No. No, yo no estoy hablando de tocar, estoy hablando de que la he sentido. O, otro caso, he soñado con el familiar tal, generalmente personas muy íntimamente unidas, ¿no?, por lazos emotivos. Los lazos emotivos permiten una cierta comunicación. Sí, mi padre o mi abuelo lo soñé y en el sueño parecía vivo y me dijo o me habló. Principalmente, si escuchamos, son algo así como estate tranquilo, caramba, que el que se aparece en el sueño generalmente dice estate tranquilo, ¿no? En inglés dicen don't worry, be happy, no te preocupes más, hombre, déjame marchar, estate tranquilo. Esto en una fase muy cercana a la experiencia de la muerte. Pero como estamos estudiando la muerte, ¿qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es lo siguiente, es que este nivel emocional, que ahora lo he ampliado un poco porque es el foco de nuestra atención, le pasa esto, fijaros. Flop. ¿Y qué significa esto? Que también desaparece. Que en ese proceso de la muerte, primero ha desaparecido el nivel físico, pero después nos quedamos sin nivel emocional. Una vez hemos fallecido, ya no estamos en el plano físico, el individuo ya no está. Es decir, que en un determinado plazo, que también hablaremos de los plazos y de cómo son, no hay posibilidad de lo que llamaríamos comunicación emocional con el individuo. Ya no se puede sentir a la abuelita. ¿Por qué? Porque ya la abuelita no tiene cuerpo de expresión para sentir. Y entonces todos esos fenómenos que dicen, siento a mi abuela, a la abuela de mi abuela, a la abuela de mi abuela, cuando estaba al lado de Napoleón Bonaparte, que ha venido aquí a decir, todo eso no es lo que se dice. Porque el proceso natural, y estudiaremos los ciclos, desde nuestro punto de vista como humanos, ¿qué periodos de tiempo estamos hablando? ¿Estamos hablando de 500 años o de 5 años? Lo vamos a estudiar. ¿Qué periodos hay? Y veremos que dentro de los promedios, estos periodos son bastante definidos. Y si hace, pues digamos, 30, 40 años que ha fallecido uno de vuestros familiares, no lo busquéis entre lo que llamamos los muertos, buscadlo entre lo que llamamos los vivos. Porque hay unos periodos bastante definidos, muy precisos. Siempre hay excepciones, siempre está el chico listo que hace cosas distintas, pero también lo estudiaremos. Y esto es el último periodo, el último nivel, la última etapa. Pues no es la última etapa. Así que vamos a diferenciar de una manera así un poco más definida
el cuerpo mental, nuestra capacidad de pensamiento, y la ponemos unida. En este caso los mantenemos cuerpo mental concreto, cuerpo mental abstracto, nuestro nivel de Hod, nuestro nivel de Netzach, como dicen en la Cábala, nuestra capacidad de lo que llamamos el razonamiento lógico y nuestra capacidad de abstracción. Pues ¿qué pasa con este cuerpo mental? A que vosotros sabéis qué ruido va a ocurrir ahora, a que sabéis lo que va a pasar, a que sabéis que cuando apriete aquí escucharemos flop. Lo que pasa es que hay un flop. ¿Y ese flop qué quiere decir? Que también se desintegra. Y la desintegración de este nivel mental está muy estudiada, sobre todo en la filosofía tibetana. El libro tibetano de los muertos habla de todo cómo ocurre en su tradición y en sus costumbres. Y a nosotros también nos interesará esto, nos interesará saber qué es lo que vamos a vivir cuando nuestro cuerpo mental se desintegre, porque fijaros, ahora estamos utilizando el cuerpo mental. Esto que estamos ahora haciendo es la utilización de un vehículo de alquiler, un coche que tenemos alquilado, con el cual nos desplazamos, que se llama la capacidad de pensar. No es más que un cuerpo, pero es un cuerpo de expresión. Estos 4 cuerpos de expresión, que 1, 2, 3, 4, es lo que se llama el cuaternario inferior. Y es lo que en la definición de la muerte decíamos, el cuaternario inferior se destruye. Los principios del individuo se disocian y lo superior se libera de lo inferior. ¿Qué es lo superior? Esto es lo superior. O sea, lo superior es este nivel que queda cuando los 4 inferiores han desaparecido, que lo denominamos el ser real. ¿Por qué el ser real? Porque este aspecto superior de nosotros mismos es nuestro bagaje, nuestra herencia, nuestro linaje de inmortalidad. Aquí tenemos el nivel espiritual y el nivel divino unidos como un todo. ¿Es este el último tramo? Para nosotros, y en este momento sí, no debemos preocuparnos de si hay otras últimas desconexiones, porque la lógica nos dice que el único nivel último que permanece es el divino, pero ese nivel divino está relacionado con la consciencia cósmica de unidad con el todo, y es el nivel donde mora la consciencia de un gran avatar, de un gran maestro. Para nosotros podemos considerar que en nuestra experiencia final aquí será donde nos recogeremos, donde iremos a parar como final de ese trayecto que es nuestra transición, nuestra muerte. Comenzará por la destrucción de nuestro vehículo físico, pero seguiremos siendo. Por la destrucción de nuestro nivel emocional, pero seguiremos siendo. Por la destrucción de nuestro nivel mental, pero seguiremos siendo. Y entonces seremos más que nunca, porque no tendremos el problema de identificación con los diferentes cuerpos. Sin embargo, esta recogida en el punto final no es el final de nuestro trayecto, porque estamos dentro de un plan evolutivo y hemos de, en el plano físico, alcanzar unos determinados progresos, unos niveles de expresión de esto divino en el plano físico. Así que en esta recogida no se ha perdido todo lo que tenía esos diferentes niveles, sino que se ha extraído la memoria de la experiencia de los diferentes cuerpos y se ha llevado a este ser real. Con esa memoria y con la necesidad evolutiva de seguir avanzando, ocurre a partir de aquí el proceso inverso. El proceso inverso es que desde este nivel se comienza a establecer de nuevo las características del plano mental, los potenciales que una vez encarnados se desarrollarán de nuevo, e incluso lo que llamaríamos el viaje que hay que recorrer, las adquisiciones, y al mismo tiempo se establecerá
las adquisiciones, el programa, los niveles, se estará construyendo de nuevo el nivel emocional. Estará de nuevo descendiendo. Así que hay un viaje de subida y un viaje de descenso. Y después del nivel emocional, nunca, seguro que adivinaréis qué viene. Pues viene no un flop, sino al revés. Flop será flop, será plof, ¿no? Será un plof. ¿Y cómo es esto al revés? Pues al revés es que este árbol que se está estableciendo, lo único que le falta ahora es la expresión en el plano físico. Y la expresión en el plano físico vuelve a aparecer, generalmente berreando, generalmente diciendo, ¡oh, ya estoy aquí otra vez, Dios mío! Con lo liberado que estaba y ahora estoy aquí con toda una serie de tareas y otra vez hacer crecer el cuerpo físico, hacer crecer el cuerpo emocional, hacer crecer el cuerpo mental concreto. Ya tengo 21 años, hacer crecer el cuerpo mental abstracto, ya tengo 28 años, 7, 14, 21, 28, ya soy adulto, ya puedo votar, ya me puedo casar, y cuando llegamos a los 40 años que ya puedo estudiar cábala de nuevo. Recojo los frutos de las vidas anteriores y cuando tengo un nivel de maduración de lo que soy, pues a continuación sigo avanzando. Y cuando sigo avanzando, claro, los individuos normales me siguen viendo como un simple cuerpo físico, una expresión en el plano físico que no es más que el nivel que se ve, que se toca, que se huele, etcétera, en el metro o en el campo de fútbol, etcétera. Ese es el cuerpo físico, pero ese cuerpo físico es mucho más. Esto es el objeto de nuestro estudio. Este objeto de nuestro estudio nos está diciendo que el proceso de la muerte forma parte solamente de un hermoso ciclo, que es un ciclo de niveles de aparición en lo físico y desaparición. Es una oleada, es una simple onda que aparece y desaparece, aparece y desaparece y sigue avanzando y sigue progresando. Cuando nosotros observamos la desaparición en el plano físico, la simple desaparición en el plano físico, lo que los demás llaman la muerte, sabemos que no es así. Nosotros estamos aprendiendo un proceso oculto de la muerte que nos dice lo que ahora nos va a leer Pat, por favor. La primera fase del proceso se llama la restitución. Concierne a la disolución del cuerpo físico y el retorno de sus elementos, átomos y células a su fuente original. Pues llegado a este punto, en la siguiente clase hablaremos de esa desaparición del cuerpo físico. Nos concentraremos a partir de aquí exactamente qué es lo que ocurre cuando el cuerpo físico hace ese famoso flop que decíamos, desaparece, y desaparece a través de lo que decimos una muerte, una enfermedad, un accidente, lo que sea. En general, nosotros ya estamos aprendiendo que esto no es un fin y que simplemente estamos devolviendo los vehículos que hemos estado utilizando, esos 4 elementos que estamos utilizando, como lo que los devolvemos, y aquí vemos una tumba en tierra donde se ha devuelto, incluso las tradiciones nos lo dicen, las tradiciones religiosas, el polvo vuelve al polvo, la ceniza vuelve a la ceniza, etcétera. Nosotros estamos devolviendo, estamos retornando a aquel lugar de donde lo estuvimos entresacando los elementos físicos, devolvemos los átomos, devolvemos las células, devolvemos las fuerzas elementales a sus mismos niveles en los que estaban. Esto es de mucho interés para nosotros porque la vida del agua que hemos utilizado la devolvemos a la gran fuente del agua, al remanso donde está toda esa vida. Llevamos a los boxes los vehículos o a los garajes, los devolvemos a través de un proceso que se llama muerte por el individuo normal, pero que en la cábala y en el esoterismo se denomina la restitución. Así que nosotros, de una manera cómica, podemos decir, o en algún momento podemos decir, me parece que me ha llegado
la restitución. Y nadie sabrá de qué estamos hablando, pero nosotros sí que podremos decirlo. Y también podremos pensar que cuando alguien está falleciendo o ha fallecido a nuestro lado, no ha desaparecido totalmente ni es el fin de su existencia, sino que está restituyendo, está devolviendo a aquellos que le prestaron, está devolviendo a los que le prestaron los diferentes niveles de expresión del plano físico. Estamos hablando del plano físico. Así que la muerte en el plano físico para nosotros se denomina la restitución. Es un fenómeno de devolución, devolvemos. En el plano emocional no lo llamaremos la restitución, porque tiene otras características. Y la muerte en el plano emocional recibirá un nombre relacionado con aquello que ocurre en el nivel de Yesod, en el nivel emotivo. Y la muerte en el plano mental, el famoso Devachan, o Devachan, lo llamaremos también de otra manera, porque no es la misma fenomenología que experimentaremos y que hemos experimentado una y otra vez, así que no es algo nuevo. Normalmente, así, recordando un poco hacia atrás, es decir, a ver, ¿qué capacidad de memoria podemos recordar las últimas 800, 900, 1000 veces por las que hemos pasado por esta experiencia? Así que es como vosotros cogéis el metro o el autobús cada día, al cabo del año a lo mejor lo habéis tomado 600 veces. Habéis pasado 600 veces por un mismo viaje en un año. Si hace 10 años que hacíais el mismo recorrido, 6000 veces habéis hecho el mismo viaje. A nosotros nos ocurre algo así. Nos ocurre algo así. Algo como que hemos hecho este viaje de ida y de vuelta centenares y centenares de veces. Pero ahora nos preparamos para que el viaje sea distinto. Aprendiendo aquí y sabiendo aplicar allí en el momento que ocurra, vamos a intentar que este viaje de una vez por todas sea un viaje de gran gozo y de iluminación y que pueda trabajar a nuestro favor y en nuestro proceso a partir de este fenómeno que es el fenómeno de la restitución. Lo dejamos aquí. Gracias y la semana que viene continuaremos. ¿Nos cierras, por favor? Señor Lelita Ulu, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación que nos traiga un mayor entonamiento cósmico y con todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Gracias. Gracias.